Esta mañana, conforme regresamos a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, les recuerdo que han pasado algunas semanas desde que estamos en este libro, es el capítulo 6 y estamos viendo el sermón del monte de Cristo, y la enseñanza específica de este sermón ha sido el centro de nuestra atención. Es la instrucción radical de nuestro Señor, en la que como sus discípulos, sus seguidores, debemos amar a nuestros enemigos, mostrando misericordia, bondad e incluso generosidad con aquellos que aborrecemos y perseguimos. Ahora, esto era algo completamente opuesto a lo que los líderes religiosos habían enseñado en la audiencia judía de Cristo, porque como descubrimos en el relato de Mateo, en este mismo sermón, los líderes judíos religiosos, es decir, los escribas y fariseos, habían enseñado al pueblo judío no a amar a sus enemigos, sino más bien a odiarlos. Por eso Jesús le dijo en Mateo 43:45, habéis oído lo que dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre los buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Ahora, cuando Jesús dice, habéis oído, quiere decir que ellos habían oído esta enseñanza de los escribas y fariseos, sus maestros religiosos, y ellos estaban completamente equivocados. Y cuando él dice, cuando dice, has escuchado, yo les digo, él quiere decir, tú has oído a tus maestros, los escribas, a los fariseos, yo te estoy diciendo que está totalmente equivocado. Pero cuando él dice, yo os digo, lo que quiere decir es lo que está a punto de decirles a ellos, es la verdad, tal y como Dios quiso que se entendiera, siendo esa verdad lo que Él les enseñó a otros, que nunca les dijo que odiaran a sus enemigos, sino más bien lo contrario, que amaran a su enemigo. Y luego el Señor procedió a explicar exactamente cómo y por qué deberían de amar a su enemigo. Ahora, como recordará, terminamos nuestro estudio de estos versículos acerca de amar a nuestros enemigos mirando a Lucas 6:38, el cual nos dice que debemos de tratar a nuestro enemigo con gran generosidad. Lo opuesto a lo que las enseñanzas de los judíos estaban en ese momento. Dice, dad y se os dará, verterán en tu regazo una buena medida, apretada, remecida y rebosante, porque según vuestra norma de medida os será medido a cambio. Así que habiendo terminado de hablar acerca de mostrar misericordia y amor a un enemigo, esto es lo que Jesús procede a decir en su sermón en Lucas, y este es el enfoque de nuestro estudio de esta mañana. Estamos hablando de Lucas 6:39 al 45, y también le dijo en una parábola, un ciego no puede guiar a un ciego, ¿verdad? ¿No caerán ambos en el pozo? Un alumno no está por encima de su maestro, porque cada uno, después de que haya sido completamente entrenado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su propio fruto, porque no se recogen higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque su boca habla de lo que llena su corazón. Ahora, yo me doy cuenta que a primera vista estos versículos parecen estar completamente ajenos y desconectados de lo que Jesús acaba de decir acerca de amar a nuestros enemigos, pero eso es lo que la primera impresión, pero este no es el caso, porque Jesús está dando un sermón y los sermones no son pensamientos aleatorios que se juntan al azar y que no tienen relación entre sí. Verá, un sermón está organizado, bien pensado, con transiciones que conectan un conjunto de pensamientos con el otro. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí en las palabras de nuestro Señor.
Entonces, la pregunta que hacemos aquí en conexión con esto, ¿cuál es la conexión entre estas palabras sobre la guiar a los ciegos, aprender de los maestros, sacar la paja del ojo de alguien y el fruto que producen los árboles como un indicador de su salud con los que Jesús tiene que acabar? Porque, ¿de qué habla esto y de qué tiene que decir Jesús acerca de amar a nuestros enemigos? Escuche atentamente. Habiendo enseñado a sus seguidores que los escribas y fariseos los habían inducido por error a enseñar a odiar a sus enemigos y muchos otros errores. Jesús ahora se enfoca en advertirles a sus seguidores que no escuchen más a estos hombres porque son falsos profetas o maestros, perdón. Es decir, el pasaje que tenemos ante nosotros es una advertencia para aquellos que están escuchando a Jesús, para que lo sigan escuchando a Él y escuchen y sigan sus enseñanzas en lugar de escuchar a los escribas y fariseos, que son falsos maestros y los cuales los desviarán. Y todo lo que tenemos que hacer para confirmar que este es precisamente el punto que nuestro Señor está enseñando es mirar hacia los siguientes versículos de su sermón, donde vemos a Jesús enfatizando cuán crítico es seguir sus enseñanzas y hacer lo que Él dice. En el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es como un hombre que edifica su casa, que cavó profundo y puso cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente se desplomó sobre aquella casa y no pudo sacudirla, porque estaba bien construida. Pero el que ha oído y no ha obrado en consecuencia es un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin ningún fundamento, y el torrente salió contra ella y se derrumbó, y la ruina de esa casa fue grande. Verá, Jesús está dejando muy claro que aquellos que han estado expuestos a sus enseñanzas, aquellos que han escuchado sus palabras, tienen que tomar una decisión crítica. Cuando ellos escuchan este sermón, tienen que tomar una decisión. Tienen una gran decisión que tomar y esa opción es actuar de acuerdo a lo que Él dice y edificar sus vidas en sus palabras, o ignorar lo que Él dice, construir sus vidas sobre otros sistemas de creencias, lo cual incluiría el sistema de creencias erróneas de los escribas y los fariseos. Ahora, amigo, lo que les está diciendo, yo sé que algún día vas a irte, pero ¿qué vas a hacer con lo que yo te dije? ¿Qué vas a hacer con mi enseñanza? ¿A quién vas a seguir? ¿A dónde vas a construir tu vida? ¿En mi palabra o en la de ellos? Ahora, amigos, a lo que Jesús se refiere es al hecho de que mucha gente sabe lo que dice su palabra, como usted. Hay mucha gente que sabe la enseñanza de Jesús, como usted, como yo. Y hay mucha gente que la ha escuchado, escuchan mensajes de la Biblia. Hay gente que sabe lo que dice la Biblia acerca de la salvación, acerca de Jesús siendo nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con las palabras de Jesús? ¿Vas a hacer lo que Él dice y recibirás como tu Señor y Salvador y vivirás de acuerdo a sus palabras? ¿O vas a salir de la iglesia, ignorar por completo su palabra? Eso es lo que mucha gente hace a través del tiempo. Ellos escuchan, pero eso es todo. Bueno, como principio en este tema, es algo que Jesús estaba abordando en la sección final de su Sermón del Monte. Y la forma en la que Él hace esto es primero advirtiendo a aquellos que lo escuchan, muchos de ellos sus discípulos, pero en realidad pueden no haberle sido, porque escuche, las enseñanzas realmente eran para todo mundo. Él les está diciendo, tú clamas ser mío, pero tú no escuchas a mis enseñanzas, pero prefieres escuchar a los escribas y fariseos más. Bueno, mejor deberías escuchar mis palabras y seguir lo que yo te estoy diciendo, porque estos maestros falsos te van a traer al error. Y si continúas escuchándolos, te van a traer por un camino lleno de error. Y de ese modo le dice, tú tienes que evitar a estos maestros falsos. Y escuche, este es un pasaje bastante relevante que hablando de los falsos maestros, porque son muy peligrosos. Son peligrosos en los días de Cristo y son peligrosos en el día de hoy. Y eso es porque aparentan ser justos, en realidad son embajadores de Satanás. Ellos no son buenos.
La Biblia les dijo así, embajadores de Satanás, y por lo tanto mienten acerca de Dios, mienten sobre lo que enseña la Biblia y sobre cualquier otra cosa, no están de acuerdo con ser relacionados con el cristianismo. Y los falsos maestros están a tu alrededor, en todos lados. En el segundo de Pedro 2, del 1, leemos lo siguiente. Pero también se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Son alergias, no se preocupen. Pero también se levantaron falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al maestro que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por favor, note cómo Pedro les está diciendo que falsos maestros estaban en Israel durante los tiempos del Antiguo Testamento. Y le está diciendo de mismo Israel en el tiempo de antiguo, en el cual dice que había maestros falsos. Ahora imagínense que estamos en el tiempo de la iglesia. Imagínense que pronto va a llegar a su iglesia local maestros falsos nuevamente. Estaban en el tiempo del Antiguo Testamento y ahora en la iglesia nueva. Por favor, ellos van a regresar. No lo olvide. Interesantemente, después de que él habla de esto, con solamente Judas dice que estos maestros falsos han llegado. Y nosotros cuando vemos como dice Pedro que cuando vengan en el tiempo de Jesús, ellos llegarán. El Judo dijo, porque algunos han filtrado encubiertamente. Él dice que algunos se han infiltrado. ¿A dónde? A la iglesia. No son realmente tan obvios, pero muchos de ellos, dice, los que desde mucho antes estaban destinados para la condenación, impios, que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Entonces, en los últimos 2000 años más, todos estos maestros falsos están entre nosotros, lo que quiere decir que están en una esfera de cristianidad, pero ellos no representan a Cristo para nada. Son embajadores de Satanás. Ahora, ¿quiénes son ellos? Que están por todos lados. Son la gente como los testigos de Jehová que llegan a su puerta y le quieren hablar del reino mientras niegan la deidad de Cristo. Son los líderes mormones, sacerdotes católicos que te dicen que puedes ganar la salvación por tus obras. Son rabinos judíos que rechazan a Jesús como Mesías y predican un mensaje de obras y justicia. Son hombres que escriben libros populares sobre un tema bíblico mientras niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. Son aquellos en la televisión que te dicen todo lo que te hace sentir bien contigo mismo, mientras que intencionalmente te ocultan lo que no quieres escuchar acerca de ti mismo, es decir, la verdad sobre tu pecado que te separa de Dios y por lo tanto tu necesidad de Cristo como tu Salvador. Ahora, si crees que estoy siendo un poco duro en lo que acabo de decirle acerca de los falsos maestros, entonces escucha lo que dice el comentario de John MacArthur sobre Lucas cuando establece la forma en que Dios en su palabra. MacArthur dice cómo Dios en su palabra describe a los falsos maestros. Él escribió: la actitud de Dios hacia los falsos maestros contrasta marcadamente con la inclusión y la tolerancia del error que impregna el evangelismo contemporáneo. La Escritura los denuncia como ciegos, perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados que aman dormir, ignorantes, tontos, dementes, hombres temerarios, traicioneros, lobos rapaces, ciegos, guías de ciegos, hipócritas, tontos, tumbas blanqueadas llenas de huesos, serpientes, una camada de víboras, ladrones, salteadores, lobos salvajes, esclavos de sus propios apetitos, vendedores ambulantes que venden la palabra de Dios, falsos apóstoles, trabajadores engañosos, siervos de Satanás, proveedores de un evangelio diferente, perros, trabajadores malvados, enemigos de la cruz de Cristo, engreídos sin entender nada, hombres de mente depravada, privados de la verdad, hombres que han extraviado la verdad, cautivos del diablo, engañadores, impios, animales irracionales. Y amigos, la Biblia es muy dura con los falsos maestros porque representan una amenaza muy seria para quienes los escuchan.
Verá, si usted escucha un falso maestro, usted lo seguirá hasta el mismo infierno, porque es a donde acaban todos los maestros falsos de una iglesia. Eso es exactamente lo que está diciendo Jesús acerca de ellos. Y fíjese lo que dijo a ellos mismos en su cara en Mateo 23, 13 al 15. Primero el 3 y luego el 15. Cómo el Señor pronunció el juicio de Dios sobre ellos. Y él lo que le está diciendo es directamente a ellos, ¿ok? Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque no entraráis vosotros mismos, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llegas a ser uno lo haces 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. Y es porque estos hombres eran tan peligrosos que Jesús en su sermón advierte que a quienes los escuchen, que no los escuchen más estos escribas y fariseos. Aunque los han escuchado toda su vida, era la cultura, les dice, no los escuches más, déjalos, porque ellos te van a llevar al error y te van a continuar llevando al error con su enseñanza. Y ahora el modo en que Jesús los está advirtiendo acerca de estos falsos maestros es cuando los expone por exactamente lo que ellos son, por todas sus cosas. Y antes de ver lo que Jesús dijo acerca de los maestros falsos de la Biblia, yo quiero que usted entienda lo que quiere decir, y si no lo reconoce, ¿cómo saber que él es uno de ellos? Lo que define a un maestro falso es, un falso maestro es alguien que corrompe el mensaje del evangelio al enseñar algo contrario a la verdad de la que la salvación es por gracia a través de la fe solamente en Jesucristo. Ahora, en términos prácticos, esto significa que un falso maestro niega o distorsiona cualquier verdad que constituye el mensaje del hombre y la falta de justicia personal o la santidad de Dios, que exige, por ejemplo, un pago por el pecado, o la plena deidad o la plena humanidad de Cristo. Es crítico que entendamos este punto en el Evangelio. Puede ser que ellos, como le mencioné, que creen que Cristo no es suficiente, que creen que Cristo no fue hombre y no fue Dios al mismo tiempo, o que su muerte en la cruz fue un sacrificio sustitutivo para los pecadores, que la fe no es suficiente para asegurar la salvación. Ellos podrían decir que no, que la fe no es suficiente, necesitamos más de eso. Es cualquier error que transmita algo en conflicto con el mensaje del Evangelio. Ese es un error que proviene de un falso maestro. Pero tenga en cuenta, también es muy cierto que debe de estar consciente de esto, que no solamente lo que dice un maestro es lo que revela si él es cierto o no. También es lo que un maestro no dice, lo que indica sus verdaderos colores. Entonces, por ejemplo, si un predicador nunca menciona el pecado en sus mensajes, entonces este individuo está no solamente 1 o 2 semanas, él nunca menciona el pecado. Esta categoría de falso maestro, porque él omite el tema del pecado y cuando él niega el núcleo mismo del evangelio, que es que Cristo vino. Y con su mensaje del Evangelio es que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores y murió en lugar de ellos. Porque usted ve, si no hubiera pecado, no hay necesidad de un Salvador, no hay Evangelio. Por lo tanto, es importante prestar atención a lo que dicen y enseñan, así como lo que no dicen o omiten, lo que ellos dejan a un lado. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de los falsos maestros, solo estamos hablando de aquellos que están equivocados sobre el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y no de los temas que no tienen ningún conflicto directo con el Evangelio. Pero dentro del círculo del cristianismo hay una serie de cuestiones que los maestros bíblicos sensatos ven de alguna manera diferente. No va a haber que todos estemos completamente, pero un maestro de la Biblia, claro, él siempre va a entender el Evangelio claramente. Pero hay otros temas que son como unos temas secundarios,
no es un bíblico término, pero digamos que son unos temas secundarios, porque estos pueden ser unos temas relativamente menores en comparación con el tema principal, que es el mensaje del Evangelio y la salvación. Los asuntos secundarios por lo general tienen que ver con diferencias sobre cosas tales como si se practica el bautismo, si es por inmersión o por aspersión, o puede ser algo relacionado con eventos futuros, como el momento del rapto, va a ser antes de la tribulación de 7 años, a la mitad de la tribulación, al final de la tribulación, o podría ser una diferencia de opinión, perdón, alguna gente tiene diferentes creencias acerca del rapto. También puede ser una diferente opinión sobre la visión de uno de los dones espirituales, si todos ellos funcionan o si solamente o unos o dos son vigentes. Ahora, los cristianos que ven las cosas de manera diferente, como lo hacemos en Lakeside en temas secundarios, no necesariamente son maestros falsos. Pero si alguien le dice que Jesús simplemente era un hombre y un hombre muy especial, y que era un profeta y que no era el Dios eterno, pero que tiene que usted ser bautizado para ser salvo y que la fe en Cristo por sí sola para la salvación no es suficiente, que usted tiene que hacer algo, ganar méritos, entonces esa persona es un maestro falso. Por eso, como le leí anteriormente en Mateo 23, que Jesús denunció a los escribas y fariseos de su época en un lenguaje increíblemente fuerte y sin rodeos. Y lo hizo porque eran falsos maestros que estaban desviando a la gente de la salvación genuina. Ahora, estos mismos escribas y fariseos, de los que Jesús nos va a advertir en su Sermón del Monte, y su advertencia es que estos hombres son falsos maestros que no deben de ser escuchados. Y en los versículos que tenemos delante de nosotros, el Señor revela la verdad sobre los maestros al exponerlos por lo que realmente son, cómo son realmente debajo de las pretensiones y por lo tanto, por qué son tan peligrosos. Y lo primero que nos dice acerca de los falsos maestros y por qué debes de evitarlos y no escucharlos es, primero que nada, porque le llevarán por el mar. En el versículo 39 lo dice, y también les dijo una parábola. Un ciego no puede guiar a un ciego, ¿verdad? ¿No caerán ambos en un pozo? Habiendo terminado de decirles a su audiencia acerca de amar a su enemigo, algo sobre los escribas y fariseos que habían engañado al pueblo judío, Jesús procedió a dar una parábola que se refiere no solo a los escribas y fariseos, sino a todos los falsos maestros de todas las épocas. Y ahora, una parábola es normalmente una historia terrenal digamos que es una historia terrenal, que por analogía revela una verdad celestial. Pero a veces una parábola puede ser un simple proverbio que transmite una verdad obvia y evidente. Algo así como que ser pequeño, y eso es exactamente la parábola que Jesús dio aquí en su Sermón del Monte. Él dijo en un modo obvio que un hombre ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerían en el pozo o en un hoyo. Y esto es una verdad que no se puede negar, que nadie puede estar en desacuerdo porque un hombre ciego, los cuales había muchos en el día del Señor, no podría guiar a otro ciego porque ambos serían incapaces de ver los pozos peligrosos y ambos podrían caer. Verá, en los días de Jesús, Israel era una tierra con muchos hoyos en el terreno. Por un lado, porque había una serie de pozos que había empezado, pero que nunca los tapó. Y además el suelo de Israel era muy rocoso y a veces había que sacar piedras para poder volver a pavimentar los caminos, dejando una serie de agujeros en las cuales las personas y los animales podían caer y lastimarse gravemente. Nosotros sabemos este es el caso porque en Mateo 12 al 11 Jesús habló sobre una oveja que cayó en tal hoyo y dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja y si el sábado, el día de reposo, se le cae un hoyo, no la agarra y la saca? Entonces era una verdad indiscutible que una persona ciega no podría llegar y
guiar a una persona ciega en Israel, porque sin poder ver el agujero, muy probablemente ambos caerían en él, dejándolos gravemente heridos o incluso muertos. Pero al hablar de las guías de ciegos, Jesús no se refería literalmente solamente de gente que no podía ver o ciegos, pero sino a guías espirituales, aquellos líderes religiosos que específicamente en este caso, como los escribas o fariseos, que ellos se veían como a sí mismos como responsables de enseñar y guiar a otros en su y sentirse responsables de guiar a otra gente, pero aún así estaban espiritualmente ciegos debido a su ignorancia, pero en realidad ellos mismos estaban espiritualmente ciegos, llevando a la gente al infierno en lugar del cielo. Por eso es que Jesús se refirió tantas veces a los fariseos como ciegos. Por ejemplo, esto no es como una cosa que no repitió, sino más bien por medio de su ministerio. En Mateo 15:14, acerca de los fariseos, él dijo lo siguiente: déjalos en paz, son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. De nuevo, vemos que en Mateo 23 Jesús denunció a los fariseos llamándolos repetidamente ciegos. No solamente una o dos veces, pero repetidamente Él les dice los hombres ciegos y les dice: ay de vosotros guías ciegos que decéis, el que jura por el templo nada es, pero el que jura por el oro del templo queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? Ciegos, eso es más ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Guías ciegos, que coláis un mosquito y te tragas el camello. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. Amigos, una y otra vez Jesús les dijo a estos hombres ciegos, porque la verdadera preocupación de esto es de que ellos iban a guiar a la gente no a un hoyo la tierra, sino más bien al mismo infierno. Y una vez más les voy a leer lo que dijo Jesús en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que viajáis por el mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando llegue a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús llamó a estos hombres hijos del infierno, y aquellos a quienes convirtieron a su forma de pensar también eran hijos del infierno, y la razón de esto es porque los fariseos eran hombres no regenerados, quienes ellos eran religiosos, pero no habían sido regenerados en su alma. Hombres que habían rechazado la justicia de Dios, que se encuentra solo en Cristo, que enseñaron a sus seguidores a rechazar la justicia de Dios también, que rechazaron que solamente la salvación viene de Cristo solamente, por lo cual todo mundo terminaría en el infierno porque no tenían justicia. Y amigos, eso sigue siendo el día de hoy. Los maestros falsos nunca son hombres salvos. Son hombres religiosos, pero no están regenerados. Y cuando un hombre que no está regenerado, un hombre que está espiritualmente ciego, él no puede llegar a ayudar a la gente a ser salva. Y si usted se sienta bajo las enseñanzas de ellos, usted será descarriado porque lo llevará al error y en última instancia al mismo infierno, porque te alejarán de Cristo y de su evangelio de gracia. Y así que si los maestros falsos están tan equivocados acerca del evangelio, ¿cómo se les arregla para atraer a tanta gente a seguirlos? Bueno, algunos de ellos son bastante populares, estos maestros. Debemos de mantener en cuenta que las personas que los siguen son gente espiritualmente ciegas ellas mismas. Son individuos que están ciegos, no tienen discernimiento espiritual y no pueden distinguir la verdad del error. Ellos son inocentes. Ellos van a creer cualquier cosa que les dicen. Sin embargo, hay razones muy específicas por las que los falsos maestros atraen a la gente. Y el apóstol Pedro nos dice que en su segunda carta, una carta que se enfoca en los falsos maestros, vemos lo que dice en 2 de Pedro 2, 17 al 19.
Él está hablando aquí y describiendo a un maestro falso y por qué la gente lo sigue. Estos son manantiales sin agua y nieblas arrastradas por una tormenta, para quienes han sido reservada la negra obscuridad, porque hablando palabras soberbias y vanas, seducen con sus concupiscencias carnales, con sensualidad, a los que apenas escapan de los que viven en el error, prometiéndoles la libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque lo que el hombre es vencido, porque lo que el hombre es vencido, de eso es esclavo. Ahora, observe cómo Pedro describe a estos falsos maestros, los llama manantiales sin agua, nubes arrastradas por una tormenta. Él dice que hablan palabras arrogantes de vanidad, que atraen a otros apelando a sus deseos carnales, dicen que prometen libertad a la gente cuando ellos mismos son esclavos. Y ahora, ¿qué quiere decir Pedro sobre esto? Así es como un maestro de la Biblia explica sólidamente lo que dice. Él dice, él habla como los falsos maestros son como pozos sin agua. En este verso, Pedro usa dos figuras poéticas, pozos y nubes, que representan bien preciado, algo bien preciado en el Medio Oriente. Un pozo sin agua sería una gran decepción para la tierra cálida y seca. Asimismo, los falsos maestros tienen el pretexto de agua espiritual para saciarle el alma sedienta, pero en realidad no tiene nada que dar. La llegada de las nubes aparecería la promesa de una lluvia, pero a veces la tormenta se lleva las nubes, dejando la tierra seca y seca caliente. Los falsos maestros pueden parecer prometer un refrigerio espiritual, pero todos se muestran sin substancia. Los falsos maestros engañan a los débiles con palabras altisonantes que hacen pasar por erudición o una profunda percepción espiritual, e incluso con una revelación directa de Dios. En realidad no dice nada genuinamente eruditos, espirituales o divinos. Sin embargo, a pesar de que todas sus palabras son vacías, los falsos maestros traen a otros con sus filosofías, apelando a las personas en un nivel más bajo. La seducción en lugar de la seducción de la verdad es su estratagema. Ofrecen a las personas un tipo de religión que pueden abrazar y todavía aferrarse a sus deseos carnales y sensualidad. Los falsos maestros no pueden entregar la libertad que prometen porque ellos mismos están esclavizados a la misma corrupción de la que la gente está tratando de escapar. Cualquiera que se opone en nombre de la libertad en mano de un falso maestro es el mismo prisionero, también se convierte en prisionero. La esclavitud a la corrupción guarda a todos los seguidores de los falsos maestros. Amigos, tengan cuidado. A quien escucha y sigue estos maestros, los falsos maestros son muy hábiles para traerlo a su redil. Su amo es Satanás, el padre de todas las mentiras. Conociendo tus debilidades, te prometerá que creas lo que necesita para atraparte. Y es por eso que nos advierten que no sigamos a estos hombres, porque solo resultará en que nosotros seamos ciegos y nos llevarán a la desilusión total, porque es una mentira. Sin embargo, Jesús nunca lo defraudará, porque Él es verdad. Él es la verdad. Y Él solamente puede hablar la verdad. Y aquellos que representan a Jesús como sus embajadores, como yo le dije, siempre le señalarán hacia Él, lo guiarán hacia Él, al mensaje del Evangelio, explicándole sobre su condición pecaminosa y cómo Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. Y lo invita para que venga a Él, para que lo confíe en Él para su salvación. Entonces, la primera advertencia que Jesús nos da acerca de los falsos maestros, al exponerlos a lo que estamos viendo, primero dice que los engañarán. Pero el Señor sigue hablando sobre los falsos maestros y nos dice algo más sobre estos hombres, que hay que evitarlos, que no hay que escucharlos y porque nos desviarán lamentablemente. Pero la segunda cosa, si nosotros los seguimos siguiendo, nosotros nos volveremos como ellos. Mire el principio del versículo 40 de Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro. Ahora, una vez más, Jesús dio la verdad obvia y evidente. Dijo que un alumno no está por encima de su maestro. Todo el mundo sabe que cuando un maestro enseña a alguien, no saben más que su maestro, obviamente. Y es por eso que son ellos el estudiante y el maestro es el maestro. Ahora, como se ha dicho, y esta es una verdad obvia en la que todos podemos estar de acuerdo y nadie puede negarlo, es que nosotros sabemos
que a pesar de su ministerio, Jesús a menudo decía que y le recordaba a sus discípulos que él, como su maestro, como su rabino, él estaba por encima de ellos. Por ejemplo, él les dijo en Mateo 10:24, un discípulo no está por encima de su maestro ni un esclavo por encima de su amo. Nuevamente, él le dijo en Juan 3:16 y en Juan 15:20, usando los términos amo y esclavo, pero transmitiendo la misma verdad básica, que aquellos que se sientan debajo del maestro no están por encima del maestro, porque por eso están ellos ahí, porque tienen que aprender de alguien que obviamente sabe más que ellos. Y ahora, aparentemente Jesús dijo esto, que era muy conciso, que un maestro está por encima de un alumno. Lo dijo en varias ocasiones diferentes a lo largo de sus enseñanzas y todos entienden lo que él quiso decir. Lo que él quería decirles y toda la gente que lo escuchara, él quería estar muy claro, que entendieran que la gente que lo escuchaba, sus discípulos, que él era su maestro, su rabino, su señor, que él estaba por encima de ellos. Sin embargo, no es así como Jesús está usando este dicho aquí en Lucas 6:40. Él no está hablando de sí mismo cuando él está enseñando acerca de estos hombres escribas y fariseos y judíos como maestros. Él está hablando de ellos en un sentido negativo, como falsos maestros, como guías ciegos. Y lo que Jesús quiere que la audiencia entienda es que si usted se pone bajo la enseñanza de los escribas y fariseos o cualquier maestro falso de la iglesia, algo va a pasarle a usted. Usted va a ser cambiado, transformado y no para bien. Usted va a ser cambiado. Note lo que dijo Jesús cuando habló de la gente acerca de estar bajo la instrucción de un maestro falso. Un alumno no es superior a su maestro, pero cada uno, después de que haya sido completamente entrenado, será como ese maestro. El Señor está explicando el peligro que enfrentan las personas si se dejan enseñar por un falso maestro. Eventualmente, después de sentarse debajo de un hombre que rechaza a Cristo y distorsiona el mensaje de salvación por gracia, un estudiante llegará a ser similar a ese maestro, es decir, abrazará y guardará los errores de ese maestro y él mismo se convertirá en un falso maestro. Verá, en el día de nuestro Señor, un maestro conocido como un rabino no se sentaba en un salón de clases y presentaba hechos de información a sus alumnos sobre ciertas materias como matemáticas, ciencias y artes del lenguaje. No. Un rabino se rodeaba de un grupo de estudiantes que lo seguían todo el día, recibiendo instrucción sobre Dios, cómo vivir, una serie de cuestiones prácticas relacionadas con la vida, con la ley. Y como hace un par de años atrás, cuando Michelle y yo estábamos sentados, nos dimos cuenta visitando en Israel, vimos un rabino que venía caminando rápido y nos pasó con sus estudiantes rápidamente siguiéndole el paso. Y nosotros pensamos que nos estaban regresando a estos tiempos antiguos en el cual el rabino va caminando y los estudiantes lo siguen. Yo no estaba segura por qué caminaban tan deprisa. Yo pensé que era como si iban en una gran carrera. Pero todos sus estudiantes lo seguían y hablaban con él y seguían interactuando unos con los otros. Así eran los tiempos de Jesús. Parecía como que algo del tiempo antiguo y así era como un estudiante eventualmente se va a comportar como su maestro. Usted ve no solamente en lo que hablan, en lo que dicen, pero en su mismo comportamiento. Así que Jesús nos está advirtiendo que si sigue las enseñanzas de un falso maestro, ya sea que asista a su iglesia, lo vea en televisión, escuche el radio, lea sus libros, inevitablemente asumirá las características de este hombre y comenzará a hablar de los mismos errores que aprendió de él, es decir, absorberá su espíritu y sonarás como él. ¿Por qué cree que los testigos de Jehová suelen viajar en parejas? Es porque uno es el maestro y el otro es el alumno. Pero eventualmente el maestro se reproducirá en su alumno y el alumno se volverá como su maestro y luego comenzarán a capacitar a alguien más como alumno y el proceso continúa. Escuche, hay un principio que va más allá
más importante que los maestros falsos, hay algo más grande que Jesús está enseñando aquí. Y como yo le digo que esto es muchísimo más grande de un maestro falso que se está duplicando, es que cualquier persona con la que está usted bajo su liderazgo en algún modo se va a convertir tal como ella. Usted ve lo claramente en las iglesias donde se cree una enseñanza fuerte. Usted se va a dar cuenta que hay gente que si tiene un pastor que siempre parece que está enojado, pues la gente siempre va a parecer enojada. Esos cristianos que están bajo un tipo militante siempre parecen estar enojados con alguien, luchando contra todos, con cualquier punto de doctrina, práctica, también tenderán a ser militantes y enojados. Es una gente que se enoja. ¿Y de dónde viene eso? Viene bajo el liderazgo de un cristiano, porque usted se convertirá como ellos. Y aquellos cristianos que asisten a una iglesia de tipo legalista, donde los pastores tienden a reducir al cristianismo a una lista de lo que se debe y no se debe hacer. ¿De qué pasa? Bueno, tienden a volverse ellos mismos igual, legalistas. ¿Por qué? Porque así les están enseñando, porque es las enseñanzas que reciben. Del mismo modo, aquellos cristianos que se sientan bajo pastores y maestros amables, amorosos y piadosos, tienden a volverse amables, amorosos y piadosos ellos mismos. Por eso es tan importante que iglesia elige alinearse, porque una vez que se haya sentado bajo el liderazgo de esa iglesia, eventualmente asumirá sus características en términos de cómo habla o vive. Eso es por lo que es tan importante que los pastores y maestros sean como Cristo y bíblicos, no solo en lo que enseñan, sino también de cómo viven lo que enseñan. Es porque aquellos que lo siguen se volverán como ellos. Y eso es lo que dijo Pablo muchas veces: síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y eso es precisamente por lo que un creyente en Cristo es tan importante que pase diariamente tiempo con el Señor, para que Él sea su maestro. Mientras usted lea su palabra, que pase tiempo en oración. Y así es como usted crece, así es como usted cultiva una relación con el Señor. Y esto no es suficiente que usted venga aquí los domingos y que crea que escucha un sermón, que escuchó. Yo no puedo ser su maestro principal. Usted tiene que buscar a Jesús como su maestro principal para que Él lo ayude, que entienda el ministerio de Él. Y todas las mañanas leer la palabra y buscar su guía, buscar su sabiduría para que usted pueda crecer. Así es como usted cultiva el entendimiento, la claridad. No es como que usted solamente come los domingos. Usted diariamente tiene que alimentarse y tiene que crecer. Tiene que empiece a checar sus prioridades, y lo que pasará cuando usted permite que el Señor sea su guía, sea el que lo alimenta, entonces usted se convierte cada vez más como Él, y poco a poco se va a dar cuenta que usted se vuelve como Él. Usted es gentil, usted es suave. Usted puede compartir sus valores, sus creencias, tales como las del Señor. Ahora, si usted no tiene un tiempo definido para compartir con el Señor en oración, yo le diré que usted tiene que empezar hoy, para que usted poco a poco se convierta más como Cristo, que eso es lo que el Señor nos dice. ¿Y cómo es esto? Bueno, si usted se expone a un maestro falso de la Biblia, usted va a volverse como él, usted va a crear un entendimiento falso. Y ahora nosotros sabemos que Jesús tenía muchas cosas todavía más negativas que decir, pero yo quiero que usted esté muy claro que si usted cree que es un mensaje fuerte, que un mensaje completo, yo quiero que usted se dé cuenta que el mensaje de este día tenga usted la libertad de entenderlo, de tener la habilidad de que no tenga usted la duda de cuando usted ve que tan serio el apóstol Pablo expone a ciertos hombres. Hay dos pasajes en la escritura en la cual él habla, segundo de Corintios 11, 13 al 14, donde Pablo expone a ciertos hombres que decían ser apóstoles de Cristo y que realmente lo eran, o porque eran realmente. Él dijo: por tales hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Con razón, porque hasta Satanás se disfraza de un ángel de luz. Por tanto, no es extraño que sus siervos también se disfracen como siervos de justicia, cuán fin será conforme a sus obras. Y entonces va aquí, Pablo revela sobre la verdad de estos hombres que eran falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de siervos de justicia, cuando en realidad eran siervos de Satanás y eran mentirosos. El segundo pasaje de la Escritura de que Pablo se dirige con tanta fuerza a los falsos maestros lo vemos en Gálatas del 1 del 6 al 9. Estoy asombrado de que tan pronto estéis abandonado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo, por un evangelio diferente, que en realidad no es otro, solo que hay algunos que os están molestando y quieren torcer el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros o un ángel del cielo le anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, también lo repito ahora, si alguno os predica un evangelio diferente a lo que habéis recibido, sea un anatema. Ahora aquí, el apóstol Pablo expresa su justa ira porque ciertos hombres habían venido a las iglesias de Galacia y habían enseñado a la gente que la fe en Cristo no era suficiente para salvarlos y ahora necesitaban practicar ciertos rituales del Antiguo Testamento. Y le decían a la gente, no, eso no es suficiente. Pablo está equivocado, así no es. No es la fe solamente, tú tienes que tener algo más para ser completamente salvo. Tú tienes, hombres, se tiene que hacer la circuncisión, porque eso es lo que dice la ley si eres de Israel. Y viene aquí Pablo, que está tan preocupado por esto, porque es una contradicción de lo que dice la palabra, porque la gente se empieza a apartar de la verdad de la salvación en la fe solamente en Jesús. Y empieza él a denunciar a estos falsos maestros que se condujeron a la iglesia al error al declarar que están malditos. Él quiere decir que significa que están condenados a estar en el infierno. Y esta es la tragedia de los falsos maestros. Su enseñanza nunca libera a nadie del infierno, solo asegura que ellos que los siguen se unirán con ellos en el mismo infierno. Por eso son tan peligrosos. Por favor, no deje que esto suceda a usted. Jesús nos ha advertido acerca de los falsos maestros que lo desviarán porque son ciegos, terminará como ellos en sus enseñanzas. No lo pueden guiar porque ellos mismos no ven. Así que a cambio de esto, mejor vuélvase a Cristo, sea salvo de la ira de Dios. Jesús siempre le dirá la verdad sobre a usted y sobre todo, entonces usted le va a decir la verdad de él mismo. Usted tiene que confiar en él solamente y en nadie más. Y confíe en él antes de que muera. Si usted quiere hablar con alguno de los pastores acerca de lo que hablamos, puede venir a buscarme y podemos conversar. Oremos. Padre, te agradecemos por pasajes como estos, por tu palabra. Y sabemos que estas cosas parece ser que hoy en día pueden ser que no sean políticamente correctas, pero te agradecemos que la verdad es la verdad y eso no cambia y nosotros no vamos a proponer otra verdad más lo que tú has dicho y que tu palabra siempre es verdadera y nosotros queremos orar por la gente que esté perdida en su pecado, que buscan a alguien a quien seguir, que tú los guíes para que ellos encuentren a un maestro verdadero y que tú los dirijas sus pasos a Jesucristo y que ellos descansen en su trabajo de Él en la cruz, porque ese es el único lugar para llegar al paraíso, para estar contigo, el único lugar donde podemos confiar cuando nosotros confiamos en el Señor. Y nosotros oramos por el resto de nosotros, que podamos tener el discernimiento de ver a nuestros amigos, a la gente que amamos y saber cuando ellos están en error, de que nosotros seamos aquellos que ayudemos a rescatar a la gente de estos errores. Señor, ayúdanos a tener el discernimiento. Hay muchos libros en el mercado, mucha gente en la televisión que están predicando un mensaje equivocado.
Ayúdanos, Señor, que no seamos naivos y ayudar a la gente que amamos. Todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.